En esta ocasión les hablaré un poco sobre la subordinación. Para poder entender mejor el tema, debemos de reconocer que la subordinación ha constituido a lo largo del desarrollo del derecho laboral el elemento distintivo alrededor del cual ha girado la tutela del trabajo humano. En el sistema de protección clásico del derecho del trabajo, la subordinación es el poder jurídico que se le entrega a una persona o empresa para que dicte órdenes a otra, en este caso sería al trabajador. Es un poder de dirección, es un poder de impartir órdenes, es un poder para establecer unas condiciones de trabajo, por ejemplo, dónde se va a desarrollar el trabajo, de qué hora a qué hora se va a prestar los servicios y qué es lo que se va a realizar durante ese tiempo. El elemento de subordinación es la relación en que una persona llamada trabajadora capta las órdenes de otra persona que es la empleadora. La teoría de la relación del trabajo se basa en una relación jurídica debido a que su estudio implica analizar el concepto en la relación jurídica donde se advierte lo dinámico del derecho. La relación jurídica es el vínculo que existe entre dos o más personas que generan derechos y obligaciones. El mundo de las normas es el mundo de los abstractos y el mundo de las relaciones representa lo concreto. La relevancia social que alcanzó la relación del trabajo como consecuencia del desarrollo industrial y de la toma de conciencia del proletariado llevó a los juristas a contemplar con inquietud esa relación que desde un punto de vista en las escasas normas que regulaban incluidas en nuestro Código Civil eran consideradas como formas especiales de arrendamiento de servicios. Mario de la Cueva, quien puso en relieve la necesidad de considerar a la relación laboral en sí misma, olvidando de compararla con otras relaciones. Los antecedentes de la teoría de la relación del trabajo. Existen dos ideas que de manera directa nos contribuyen en la forma de la teoría de la relación del trabajo, la expuesta por el jurista francés Georges Sand y la sostenida por Éric Molitor. Jorge en el año 1922 expuso en su obra de derecho obrero la teoría de la dignidad humana. Jorge fue consciente de que primeramente debía existir la idea del contrato. Por esta razón indicó que había de darse un cambio del subjetivismo contractualista que condiciona los derechos a la existencia de un acuerdo de voluntades. La otra idea es la creada por Éric Molitor. Al precisar el momento en que se inicia la vigencia del derecho del trabajo como un estatus imperativo que tiene como finalidad preservar la salud, la vida y la dignidad del trabajador, así como asegurar sus condiciones decorosas para la prestación del trabajo, por lo que el derecho del trabajo no puede dejar de aplicarse. Respetable jurista como el doctor Guillermo Cambey ha expresado que la teoría de la relación del trabajo y el contrato del mismo nombre se complementan, ya que la relación laboral es el origen por un contrato que genera la prestación de servicios. Es de destacar que la lucha entre el contractualismo del derecho civil y la teoría de la relación del trabajo continúa sin detenerse. De ahí que la ley no protege el simple acuerdo de voluntades, sino al trabajador mismo. Por otra parte, la doctrina de la relación del trabajo arranca del derecho civil. Para finalizar, podemos mencionar que la relación jurídica laboral que se establece entre el empleado y el empleador son objetos de tutela jurídica por el derecho laboral y se forman, modifican o terminan la misma relación laboral con el empleador. De igual manera, protege los derechos y deberes que adquieren ambas partes de esta relación, tanto la continuidad de la producción y prestación de servicios o cumplimiento del objeto social en particular. Es un trabajo autónomo como toda actividad humana, consciente, material, intelectual. Eso sería todo. Muchas gracias. El día de ahora les voy a hablar sobre el tema de teoría de contractualista. Para empezar, ¿qué es una teoría contractualista? Para entender qué es un contractualismo,
y la teoría contractualista, es necesario partir de una definición básica que indique sus cualidades esenciales. Sin embargo, la definición de contractualismo corre el riesgo de ser parcial o incompleto. Esto se relaciona con el hecho de que el contractualismo puede ser entendido de diversas formas que van desde las excepciones amplias o exclusivas hasta las excepciones más cerradas y concretas. Nicolás indica que un sentido muy amplio, el contractualismo comprende a toda aquella teoría política que considera el origen de la sociedad y el fundamento del poder político como consecuencia de un contrato tácito o expreso entre individuos, los cuales deciden abandonar un estado de naturaleza para ingresar a un estado preferible denominado estado político, o estado civil o estado de sociedad. No obstante, reconoce Nicolás, la teoría contractualista también puede ser entendida como una corriente intelectual concreta que emergió en Europa entre el inicio del siglo XVII y final del siglo XVII. Por lo tanto, a la pregunta sobre qué es contractualismo se puede responder acertadamente con ambas excepciones pese a que mantiene distintas apreciaciones. Las diferencias de corrientes contractualistas. Antes de presentar un resumen del contractualismo, debe entenderse que el término escuela probablemente sea el menos idóneo para referirse al contractualismo moderno. Estos contractualistas que inician con Thompson House divergen muchos entre sí en el relativo a sus tradiciones intelectuales, orientaciones políticas, valorizaciones sobre conceptos en común y sobre todo en sus intenciones. Por lo tanto, la teoría contractualista solo podría ser entendida como escuela en el restringido sentido de que los autores que lo componen comparten una sintaxis o estructura conceptual similar, por general, atada a discursos jurídicos. Por lo demás son muy diversos y hasta anatónicos en el contenido y tratamientos que hace de tales conceptos compartidos. Antecedentes de la teoría contractualista en la antigüedad. La antigüedad y la Edad Media pueden encontrarse antecedentes a la teoría contractualista en forma de conceptos y enunciados. En la antigüedad clásica, dos ejemplos notorios se hallan en un personaje de la República de Platón y el filósofo Epicuro de Samos. Platón de ninguna manera puede considerarse un antecedente del pensamiento contractualista, puesto que se definió una teoría organista del Estado. No obstante, sí que incluyó ideas contractualistas en uno de los diálogos, La República, a través de un personaje presente en dicha obra. Glaucón, a través de Glaucón, Platón expuso una opinión de la época según la cual la justicia no era sino un pacto entre egoístas raciales, una idea presente en el contractualismo moderno inaugurado de Thomas Hobbes en el siglo XVII. Epicuro Samos, un ejemplo de cómo aparecen ideas afines al contractualismo en un contexto de crisis social. Se halla en la filosofía Epicuro de Samos fue un filósofo
Elano, nacido en la isla de Samos alrededor del año 341 a.C., en un turbulento contexto social y cultural, en el que viaja creencias como la teoría naturalista del estado presente en Platón y Aristóteles. Empezaron de debilitarse al mismo tiempo que la vida resultaba incierta y difícil de entender en sus diversas. La filosofía epicurea reconoce la idea de contrato, o más específicamente, el concepto de tratados afín a las modernas ideas contractualistas. Además, en sus máximas capitales llegó a afirmar en su búsqueda del bienestar y evasión del dolor, los seres humanos salieron del estado de naturaleza, estableciendo un pacto de agresión. El concepto clave de la teoría contractualista, si bien cada contractualista moderno tiene su propio concepto, todo coincide en al menos tres de ellos: esta de naturaleza, pacto y estado de sociedad, estado civil. Definición de pacto. El pacto, contrato o tratado es otro término común a los pensadores contractualistas, y al igual como sucede en esto de la naturaleza, varía en su contenido según cada autor. Sin embargo, en todo caso, el pacto permite el salto desde un estado presocial hacia un estado civil, en el que exige un ordenamiento jurídico y una defensa efectiva de los derechos de los individuos. Hasta aquí llega lo que es el tema de la teoría contractualista.